Hola, yo soy Carolina de Freites, residente de clínica médica, y hoy vamos a hablar de hipertensión del embarazo, preeclampsia, eclampsia y GEL. En esta clase lo que vamos a abordar van a ser conceptos básicos como la definición, factores de riesgo, epidemiología, fisiopatogenia, clasificación, el diagnóstico y el rol del médico clínico. Para comenzar, podemos decir que a nivel mundial se ha establecido que valores tensionales mayores e iguales a 140 milímetros de mercurio de presión sistólica y 90 milímetros de mercurio de diastólica, tomados en dos ocasiones, separadas por un intervalo de 6 horas y con la técnica correcta, define la hipertensión en el embarazo. Es relevante destacar que cambios que parecen pequeños en la tensión arterial, como puede ser un aumento de 15 milímetros de mercurio en la tensión diastólica o 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica sobre las presiones iniciales de la paciente, gana valor predictivo, principalmente entre las semanas 18 y 20 del embarazo, que es el momento donde se instaura el trastorno vascular que lleva al desarrollo de la preeclampsia, por ejemplo. Se ha constatado que tiene mayor impacto negativo lo que es los cambios en la presión diastólica. De acá entonces la importancia de tomar la tensión arterial en cada consulta con la embarazada. Dentro de los factores de riesgo podemos nombrar la edad materna, principalmente mujeres mayores de 35 años o menores de 19 años, nuliparidad, índice de masa corporal mayor a 35, embarazo previo con trastornos hipertensivos, enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo múltiple, antecedentes familiares, trombofilias, entre otros. La detección de estos factores, tanto a nivel pregestacional como gestacional, es la base para identificar precozmente esta enfermedad y será útil para establecer un control prenatal adecuado que apunte a prevenir complicaciones más graves. Los escenarios hipertensivos manifiestos en el embarazo son actualmente la primera causa de morbimortalidad materno-fetal perinatal en Argentina, con una incidencia global en países desarrollados y subdesarrollados que oscila entre el 5 al 15% de las complicaciones obstétricas. Alrededor de 50.000 a 60.000 muertes por año en el mundo son atribuibles a esta patología. En Argentina los casos severos rondan el 5% del total. En cuanto a la fisiopatogenia, los factores etiológicos más importantes involucrados serían la mala adaptación inmunológica, isquemia placentaria, estrés oxidativo y susceptibilidad genética. La hipoperfusión útero-placentaria es una característica en el desarrollo de la hipertensión, debido a una implantación placentaria insuficiente por una anormal migración trofoblástica. En el embarazo normal, la segunda ola de migración trofoblástica sustituye la capa muscular y media de las arterias espiraladas, permitiendo entonces una vasodilatación con una correcta circulación sanguínea útero-placentaria, por lo cual transforma vasos que serían de alta resistencia y baja capacitancia en lo inverso. En las pacientes con preeclampsia, esta invasión trofoblástica o bien se produce de forma incompleta o directamente ni se produce, por lo que las arterias espiraladas pasan a ser vasos de resistencia en lugar de vasos de capacitancia, y a nivel molecular con un desbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos a favor de estos últimos. Esto corresponde al estadio preclínico que se corresponde en la semana 8 a 18 de la gestación. Todos estos cambios, además de disminución en la producción de óxido nitroso, depósito de fibrina, vasoconstricción, hipercoagulabilidad, impactan en el endotelio materno generando la disfunción del mismo con infartos y trombos placentarios, desencadenando la respuesta hipertensiva materna que causa daño multisistémico tanto en la gestante como en el feto, determinándose entonces el estadio clínico de la enfermedad. En esta diapositiva les dejo un concepto básico y simple de las diferentes formas de presentación de la hipertensión en el embarazo. A nivel internacional se aceptan los siguientes grandes grupos: hipertensión crónica, que es aquella que se detecta antes de la mitad del embarazo, que ha existido antes de la gestación y persiste posparto; la hipertensión gestacional, que se diagnostica durante la gestación por primera vez, entre la semana 20 y antes de la semana 12 del posparto, y no se acompaña de proteinuria. La preeclampsia es el fenómeno hipertensivo que se diagnostica en la segunda mitad del embarazo y se acompaña de proteinuria mayor a 300 miligramos en la orina de 24 horas. La severidad de la hipertensión y de la proteinuria determinan la gravedad de la preeclampsia.
La disfunción hepatorrenal habla de una entidad de impacto sistémico. La aparición de cefalea persistente, alteraciones visuales, dolor en epigastrio puede ser síntomas prodrómicos de la eclampsia. La epigastralgia se produce por distensión de la cápsula de Gleason por isquemia, necrosis y edema hepatocelular. Por otro lado, en ausencia de trastornos neurológicos previos, se habla de eclampsia cuando se profundiza el cuadro de la preeclampsia y se acompaña de convulsiones, que en general son tónico-clónicas y comprometen seriamente la salud materno-fetal. Y finalmente, el síndrome HELP, por sus siglas en inglés, se caracteriza por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, descensión de plaquetas y que puede llevar a la falla multiorgánica. Dentro de las complicaciones a destacar, en orden de frecuencia, podrían aparecer parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, edema pulmonar, falla renal aguda, desprendimiento de placenta, muerte perinatal, falla hepática y lesiones neurológicas. Además, debemos plantearnos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la proteinuria, que está presente en la preeclampsia, suele ir aumentando con el tiempo, pudiendo alcanzar hasta el rango nefrótico, en comparación con la excreción de proteínas, que usualmente es normal o menos de 1 gramo por día en mujeres que ya tengan hipertensión arterial crónica. Por otro lado, la preeclampsia es más frecuente en mujeres nulíparas que multíparas, y es inusual en mujeres multíparas con embarazos previos con valores tensionales normales. A su vez, la preeclampsia es más común en mujeres mayores de 40 años que en nulíparas jóvenes, aunque mujeres de edad más avanzada, tanto nulíparas como multíparas, también es más probable que tengan hipertensión arterial crónica. Otros diagnósticos que tenemos que tener presente, por ejemplo, serían si estamos frente a una hipertensión con taquicardia, también pensar en hipertiroidismo, o si también se suma hipercalcemia, descartar hiperparatiroidismo o un síndrome de Cushing, o la utilización de drogas, por ejemplo, como cocaína, anfetaminas y demás. O bien aquellas mujeres con hipertensión y trombocitopenia o elevación de enzimas hepáticas, podemos pensar en falla hepática aguda en el embarazo, trombocitopenia microangiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, lupus, síndrome antifosfolipídico, entre muchos otros. En cuanto al diagnóstico, siempre tenemos que tener en cuenta realizar una correcta historia clínica, la anamnesis, el examen físico, métodos complementarios que acá tienen importancia más que nada el laboratorio y la ecografía. Para el diagnóstico de la hipertensión arterial, durante las diferentes visitas preconcepcionales y del embarazo, es necesario el control de la tensión arterial en todas las consultas, ya que la mayoría de las mujeres están asintomáticas inicialmente. Y como ya hablamos anteriormente, se considera hipertensión al registro de 2 tomas de tensión arterial igual o mayor 140-90 milímetros de mercurio separados por 6 horas. En cuanto al diagnóstico de la proteinuria, puede ser por un método cuantitativo o cualitativo. El método cuantitativo se puede medir por una proteinuria de 24 horas, que es el método de elección, dado que el grado de proteinuria puede fluctuar ampliamente durante el transcurso del día, incluso en los casos graves. Por lo tanto, una simple muestra aleatoria puede no mostrar la proteinuria relevante. Y la proteinuria se define entonces como la presencia de 300 miligramos o más en una muestra de orina recolectada durante 24 horas. Y por otro lado, el método cualitativo se basa en la tira reactiva, que se introduce 30 segundos en la orina recolectada, que puede ser el chorro medio. El resultado luego se lee por comparación del color que adquiere la superficie de la tira en contacto con la orina con la tabla de colores sobre la etiqueta, que se corresponde con la cantidad de cruces. Sin embargo, dado que es un método cualitativo basado en la concentración de proteínas, puede presentar falsos negativos y especialmente falsos positivos, en presencia de sangre, semen, pH urinario mayor a 7, detergentes, desinfectantes. Se recomienda entonces su confirmación por métodos cuantitativos anteriormente mencionados. Ahora bien, ¿cuál es nuestra función como médicos frente a estos cuadros? En primer lugar, la detección temprana para derivar oportunamente a nuestros colegas ginecobstetras y así iniciar lo antes posible el tratamiento adecuado para evitar complicaciones severas como hablamos anteriormente.
¿Y esto cómo lo hacemos? En parte teniendo presente los factores de riesgo que ya mencionamos y los criterios de severidad que podemos detectar tanto en consultorio como en la guardia o en el internado. En resumen, los criterios de severidad constan de una tensión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio o diastólica mayor a 110, una proteinuria de 24 horas mayor a 5 gramos o más de 3 cruces por las tiritas reactivas, edema pulmonar, alteraciones neurológicas como hiperreflexia, cefalea persistente holocraneal, alteración del sensorio, alteraciones visuales como visión borrosa, escotomas, diplopía, fotofobia, que comience con oliguria menor de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o en el laboratorio que evidenciemos trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas, alteraciones hepáticas, aumento de transaminasas, epigastralgia persistente con o sin náuseas o vómitos, impacto fetal como la restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnios y el desprendimiento de placenta norma inserta. Con respecto al tratamiento, a grandes rasgos podemos hablar de medidas no farmacológicas recomendadas, que son el cese de consumo de tabaco y alcohol, que además también influye e impacta en otras enfermedades como la restricción del crecimiento intrauterino o el desprendimiento de placenta, el reposo en cama, disminución de la actividad física en el domicilio, reducción del peso, restricción del sodio, control semanal en consultorio de alto riesgo, pruebas de laboratorio, control y vitalidad del crecimiento fetal, no inducción electiva del parto, entre otras. Por otro lado, cuando la situación lo requiera y sean necesarias medidas farmacológicas, acá les dejo las drogas recomendadas para el manejo en la vía oral, ambulatorio sin emergencia, con sus dosis, la alfametildopa, la betalol y nifedipina. Por otro lado, las drogas para las crisis hipertensivas que requieren internación, como la betalol, nifedipina, hidralazina y clonidina, y también la importancia del uso del magnesio en la prevención de eclampsia en la preeclampsia grave. Recordemos que se utiliza una dosis de ataque, que es en bolo, otra de mantenimiento y al menos una duración de 24 horas. Y también es muy importante destacar que no importa en qué ámbito nos encontremos con la embarazada, sea en consultorio, en guardia, en internación, que los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo por su asociación a la restricción del crecimiento intrauterino, oligoamnios, muerte fetal intrauterina y la alteración de la función renal del neonato. Este cuadro, que es de la guía del Ministerio de Salud de la Argentina, me pareció práctico como para visualizar las diferentes conductas que podemos tomar. Si tenemos una embarazada con una tensión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, debemos realizar una segunda toma. Si esta segunda toma nos da menor a 140-90 milímetros de mercurio, debemos evaluar si la paciente tiene factores de riesgo o no. Si no tiene factores de riesgo, podemos realizar un manejo ambulatorio con control con obstetricia en menos de 7 días. Si la paciente presenta factores de riesgo, debemos realizar un laboratorio tanto de sangre como de orina y evaluamos. Si da todo normal, volvemos al manejo ambulatorio. Si encontramos alguna alteración, debemos ver dentro de qué cuadro lo clasificamos, si es preeclampsia, que requiere internación. Volvemos arriba entonces, realizamos una segunda toma de la tensión arterial y si esta nos da mayor a 140-90 milímetros de mercurio por segunda vez, realizamos además del laboratorio de sangre y orina una ecografía. Y ahí también tenemos en cuenta el resultado si encontramos alguna alteración o no y de ahí si requiere internación. Finalmente, me parece relevante destacar la prevención, ya que los cuidados preconcepcionales y el control prenatal precoz y periódico ayudan a remover algunos factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de hipertensión. De acá entonces la importancia del interrogatorio y el examen físico, y además debemos tener presente el contexto de la paciente, su apoyo familiar, sus hábitos de vida, la alimentación, la actividad física y demás. Otro pilar en la prevención lo constituyen los métodos complementarios, que básicamente serían la ecografía y el laboratorio, con el fin de tener una visión holística e integral de la paciente. Acá les dejo la bibliografía por si quieren consultar. Muchas gracias por su atención.